forman las vénulas postcapilares más pequeñas. Normalmente decimos que una vez en un lecho microvascular, las arterias transportan sangre hacia los capilares y de los capilares las venas transportan sangre desde estos capilares, ¿verdad? Las vénulas están compuestas por una pared delgada de endotelio. Vamos a ver que también presentan y descansan sobre una lámina basal. Estas vénulas habitualmente, cuando se encuentran las vénulas más pequeñas, no tienen una camada de músculo liso. Cuando van adquiriendo una, dos o tres camadas de músculo liso, se denominan vénulas musculares. Las venas conducen la sangre de regreso al corazón. Por lo general acompañan las arterias correspondientes, pero tienen mayor tamaño, mayor diámetro. A menudo una arteria es acompañada por varias venas que son las venas satélites. Las venas también presentan paredes delgadas, más delgadas que las arterias, y la cual debe considerarse a la luz de una presión venosa mucho menor. Las venas no presentan, presentan túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, pero ellas no presentan una membrana elástica interna ni una membrana elástica externa. Las venas, a diferencia de las arterias que se ramifican, como decíamos, las venas van formando tributarias y van aumentando en su tamaño. De vénulas postcapilares a venas pequeñas, luego venas medianas y finalmente venas grandes. Las venas pequeñas y medianas habitualmente las encontramos en regiones superficiales en los miembros superiores y miembros inferiores. Presentan una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima es un epitelio plano simple y un tejido conectivo subendotelial. En la túnica media podemos tener 3 a 4 camadas de músculo liso y en la túnica adventicia encontramos tejido conectivo. Las válvulas venosas son unas válvulas que evitan un reflujo de sangre en aquellas zonas que van justamente en contra a la gravedad. Impiden entonces el reflujo de la sangre y se encuentran sobre todo en aquellas venas que transportan la sangre en contra de la fuerza de la gravedad, donde tiene importancia el efecto de válvulas de las valvas constituyentes, en donde nosotros no vamos a encontrar válvulas en las venas del tórax, en el abdomen, en la columna vertebral, en el encéfalo, no poseen válvulas. El corazón. El corazón es un músculo, es una bomba muscular que mediante contracciones rítmicas, sincrónicas, bombea la sangre a través del sistema vascular. Las paredes del corazón están constituidas de adentro o relacionadas más internamente al endocardio, dentro, miocardio, músculo y epicardio externo o afuera. El miocardio representa la mayor parte de la masa de la pared y está constituida por músculo estriado cardíaco. El endocardio es una membrana delgada que cubre la superficie interna de los aurículas y los ventrículos. Es más gruesa en los aurículas que en los ventrículos, y en la transición de las arterias y las venas el endocardio se continúa en la túnica íntima vascular. En esta imagen podemos ver al endocardio, que es esta camada, y luego tenemos al miocardio, que es la túnica más prominente. En la mayor parte del corazón, por debajo hay una capa subendocárdica de tejido conjuntivo que falta en los músculos papilares y a las cuerdas tendinosas. Esta capa fija el resto del endocardio al miocardio, donde se continúa con tejido conectivo que hay entre las fibras musculares cardíacas. En la capa subendocárdica va a tener vasos sanguíneos, nervios
Ramificación del sistema de conducción de los impulsos y las fibras de Purkinje. El miocardio está constituido por células estriadas cardíacas, o sea, un tejido estriado cardíaco. Vamos a ver que está constituido por son células que presentan uniones intercalares, son células que presentan un núcleo central. Y el epicardio. El epicardio es una lámina visceral del pericardio, recubre la cubierta externa del corazón en la forma de una membrana serosa delgada con la hoja de parietal. El epicardio está compuesto por una única capa de células mesoteliales y una única capa de delgada de submesotelial, de tejido conectivo laxo que contienen vasos sanguíneos y nervios a menudo en gran cantidad. Existen dos hojas del pericardio, una hoja parietal y una hoja visceral. En medio de esa hoja vamos a tener un espacio. Ese espacio pericárdico, ¿verdad? Es bastante importante porque nosotros en algunos traumatismos, como por ejemplo, puede desarrollar altaponamiento cardíaco, una patología en donde si es que abruptamente en ese espacio que hay entre una hoja parietal del pericardio y una hoja visceral de ese pericardio, vamos a tener una patología que pueda conllevar al riesgo o pueda conllevar a la muerte del paciente que lo padece. Habitualmente es después de un traumatismo cerrado o puede ser también a partir de un traumatismo abierto. La estructura del tejido conjuntivo en el corazón existen estructuras de tejido conectivo denso como las válvulas cardíacas, los anillos fibrosos, los trígonos fibrosos y la porción membranosa del tabique interventricular y las cuerdas tendinosas. En esta imagen podemos observar a la aurícula y al ventrículo. Vamos a ver que aquí también observamos al miocardio. Acá vemos a la aurícula y acá observamos a los ventrículos. Un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Y tenemos el sistema de conducción de los impulsos cardíacos. Primeramente, el impulso cardíaco se inicia en el nodo sinusal o también denominado marcapasos cardíaco. Se encuentra ubicado justamente en el lugar de inicio o donde la vena cava superior entra en contacto con la aurícula derecha. Vamos a ver que en esta región hay células musculares especializadas y ellas remiten también unos impulsos hacia un nodo que se denomina nodo aurículo-ventricular. Ese nodo aurículo-ventricular nuevamente va a emitir unas ramas que se va a dividir en dos, que son el haz de His. Y esa haz de His nuevamente vamos a ver que se divide en dos porque tiene una rama derecha y una rama izquierda. Van a sufrir ramificaciones y es en donde van a encontrarse esas fibras que se denominan fibras de Purkinje. En esta imagen podemos observar al nodo sinusal que va a emitir unos fascículos, unas ramificaciones y van hacia el nodo auriculoventricular. Vamos a tener al haz de His, un haz de His derecho y un haz de His izquierdo, y esa rama derecha y rama izquierda del haz de His van a producir unas ramificaciones denominadas ramificaciones de Purkinje. Estas contracciones son rítmicas y son sincrónicas y tienen una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Acá podemos ver a las fibras de Purkinje en el corazón, el endocardio, el miocardio. Y luego tenemos al sistema de vías linfáticas. Comienza en el tejido conectivo intersticial en forma de capilares linfáticos ciegos y anastomosados que se fusionan para dar origen a los vasos colectores. La función principal de las vías linfáticas
es el drenar del exceso de líquido tisular cedido por los capilares sanguíneos hacia el torrente sanguíneo. Los capilares linfáticos son más numerosos en la piel, en la mucosa, en el tejido subseroso y en los dos primeros sitios suelen formar un plexo superficial y uno profundo. Vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en la médula ósea, en el oído interno, no contienen vías linfáticas. Acá, entonces, para remarcar que las vías linfáticas no están presentes en el sistema nervioso central, en la médula ósea y en el oído interno. Las estructuras de las vías linfáticas tienen un endotelio, un epitelio de células plano simple. Vamos a presentar los capilares linfáticos carecen de lámina basal o esta es discontinua. Por lo general tampoco hay complejos de unión entre las células endoteliales, por lo tanto los capilares linfáticos permiten el fácil pasaje del líquido intersticial. Si presentan alguna duda, vamos a ir aclarando mediante el foro de dudas que se encuentra habilitado en la plataforma o mediante la teleconferencia.